Queremos presentarnos para el concurso de consumo. Y para llevar la idea a cabo que hemos tenido, hemos hecho primero un brainstorming y después hemos hecho un storyboard. Hicimos el análisis DAFO, viendo las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades. Y vimos las pros y contras y vimos que el proyecto salía rentable para la escuela y para... ¿Cómo ha sido trabajar en equipo? Ha sido un poco difícil porque nos ha costado concretar horarios y tal, pero bueno, al final se ha podido hacer fácil. ¿Ha habido alguien que ejerza de líder? La verdad es que ninguno hemos tenido la oportunidad que nos haya salido de dentro de ser líder. Ha sido más que otra cosa, hemos participado todos más o menos lo mismo. Y aquí la imagen de nuestro proyecto. Nuestro proyecto consiste en añadir paneles solares a los techos de nuestro colegio. Y la energía del sol que llegue a los paneles solares y que los paneles solares intercambien la energía lumínica por energía eléctrica. Y la energía eléctrica llegue a todo nuestro colegio. En las zonas de menos iluminación, el sol llegará a los tubos lumínicos y los tubos lumínicos llevarán la energía a los paneles solares que están situados en la zona donde hay menos iluminación. Y ahora diréis, ¿esto es claro? Sí, pero esto es una inversión a largo plazo. Esto le tienes que dar unos años para que esto te beneficie de la electricidad normal. Y entonces esto en unos años ya no existirá. Y llegará una gran prosperidad económica.